Dagenham, a orillas del Támesis, el río de Londres, es uno de los grandes pilares de la industria automotriz. En estas otras plantas, Ford de Gran Bretaña da forma a 3.000 autos por día. En 1968 había 55.000 hombres empleados en la fábrica de Ford de Dagenham y 187 mujeres. Made in Dagenham es una película dirigida por Nigel Cole, perteneciente a los géneros cinematográficos del drama y la comedia. Esta nos narra, por medio de una dramatización, los acontecimientos que sucedieron en la fábrica de automóviles Ford en el año 1968 en la ciudad de Londres, Inglaterra, bajo la perspectiva de las costureras que trabajaban en esta misma empresa. El argumento en general trata los temas de la desigualdad salarial entre obreros y obreras y cómo la política juega un papel fundamental en los cambios que suceden en nuestras sociedades. En el caso de la película, debido a la gran lucha de caracteres feministas que llevaron a cabo las trabajadoras de la fábrica Ford, se lograron obtener derechos básicos que antes la mujer no tenía al ser un elemento de una clase trabajadora u obrera, como es el tener el mismo salario que los hombres obtenían por hacer el mismo trabajo o hasta por hacer uno más sencillo, o el simplemente ser reconocidas como un elemento fundamental en nuestra sociedad y no solo quedarse en el papel de ama de casa. Es bien sabido que históricamente la mujer dentro de las sociedades humanas ha tenido un papel muy desfavorable a comparación del de los hombres en cuestión de derechos y desigualdad. Flora Tristán ya había traído a colisión este problema en 1843 con su libro Unión Obrera, dejando citas como esta: la iglesia que ha dicho que la mujer es el pecado, el legislador que dice que por ella misma no es nada, que no debería gozar de ningún derecho, el sabio filósofo que afirma también que por su constitución no tiene inteligencia. De todo esto se ha concluido que es un pobre ser desheredado de Dios, y los hombres y la sociedad la han tratado en consecuencia. Flora Tristán, París, 1843, Unión Obrera. Ahora, es difícil pensar que apenas 70 años en México las mujeres no tenían la posibilidad de votar por los representantes del país en donde ellas vivían y formaban parte esencial de su cultura. Esta situación se ve muy bien representada en la película por el contexto histórico en donde nos quiere meter. En aquella época, las mujeres todavía tenían muchas dificultades para ser validadas como una parte fundamental de la clase trabajadora, siendo más específicos con los acontecimientos vistos en el largometraje. Dentro de la empresa Ford, las mujeres costureras recibían una paga significativamente menor a comparación de la que recibían los varones en esa misma fábrica, y por trabajos casi o igual de demandantes. Esto ocasionó una gran brecha de oportunidades entre hombres y mujeres, y marcó aún más los roles de género más conservadores existentes en la cultura occidental. Debido a estas injusticias vividas por las mujeres dentro de esta empresa, ellas decidieron poner un alto y manifestarse en contra del sistema y exigir una mejor calidad de vida para ellas, e inconscientemente desarrollaron un sentimiento revolucionario. Al principio optaron por recurrir a los sindicatos, pero por una diferencia de intereses no llegaron a nada. Así que recurrieron a salir a las calles a marchar y levantar la voz para que todos pudieran escuchar sus exigencias. Afortunadamente, estas acciones tuvieron los resultados esperados, ya que por la presión que ellas hicieron al Estado, este fue obligado a cambiar varias leyes a favor de la igualdad de género, ocasionando así un gran cambio y significativo en la cultura occidental que hasta nuestros días sigue resonando. Es evidente que un gran cambio sistemático no llega de la noche a la mañana, y menos con un problema tan arraigado en nuestra sociedad como lo es el machismo y el patriarcado. Y por ende, un gran problema requiere una solución muy drástica, y si algo nos ha enseñado la historia, es que estos cambios solo se logran gracias a una revolución causada por una lucha de clases, tal como defendía Karl Marx en su manifiesto comunista, o como Óscar de Pablo defendió en De la Batracia a la del Accha, la mujer y la revolución en Rusia. Desde mucho antes de 1917, siguiendo la tradición del socialismo occidental y racionándola, los bolcheviques reconocían la opresión especial de la mujer en la sociedad de clases y entendían que su emancipación no podría darse al margen de la lucha obrera por el socialismo, la cual no podría triunfar si no se movilizaba a grandes masas de mujeres con la bandera de su propia emancipación. Nuestra cultura está cimentada bajo una constante lucha entre oprimidos y opresores, casi como si hubiera un círculo vicioso en el que la humanidad está castigada a estar. Históricamente es evidente que cuando una minoría o una clase social desfavorecida alza la voz para pelear por el derecho a una vida digna,
Este es el mejor de los casos, logra realizar un acto de concientización a la población de la región, y esto lentamente va cambiando la forma de pensar de esta misma población, oyéndonos a casos más extremos, monarquías totalitarias y tiránicas. Solo pudieron ser destruidas y derrocadas gracias a levantamientos armados liderados por la clase social más desfavorecida y olvidada por estos organismos tiránicos. Mucha gente defiende la postura que una persona con este tipo de pensamiento de carácter revolucionario solo está buscando tener privilegios y no derechos que beneficien a una causa común. Y esto no podría estar más equivocado. La gran mayoría de personas que alzan la voz por un mundo más justo tienen razones genuinas para hacerlo. De lo contrario, no estarían dispuestas a abandonar una supuesta comodidad por una lucha que ni siquiera les interesa o les concierne. Aunque sí llegue a haber gente que se aproveche de dichos movimientos solo para su beneficio propio, estos siempre terminan siendo una muy pequeña minoría, muy escandalosa, pero que definitivamente no representan a la mayoría. Al final, la película muestra una interesante dramatización sobre uno de estos problemas en los que estamos expuestos diariamente y a su vez nos deja con la reflexión de que no cambiaremos nada si no hacemos un esfuerzo real como comunidad para mejorar al mundo, tal como hicieron aquellas costureras en las calles de Londres en 1968. No podemos elegir dónde y cómo nacemos, pero sí luchar por un mundo en donde podamos vivir en armonía, los unos con los otros. Gracias por su atención.